Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Se acuerdan que les dije que les iba a comentar la segunda parte de otros dos libros que quedaron recomendables acerca de la historia verdadera del Titanic? Bueno, uno de los que yo les quería comentar, esto es una sorpresita que después se las quiero mostrar, eh, sí les quería comentar este libro, que en realidad es un librazo, con un montón de fotos, en el cual incluye más bien documentaciones y más bien relatos donde muestran todo lo que es, no sé si se ve, el barco por dentro, las partes del hundimiento. Es un libro donde está escrito por el texto de Don Lynch y donde la introducción es de Robert Ballard. Robert Ballard es aquel que descubrió, eh, algunos dicen que accidentalmente, el lugar donde yace el Titanic hoy actualmente en el fondo del mar. Entonces, y que formó parte de la película de John Cameron, Titanic, porque, digamos, mostró, se rescataron elementos que todavía habían quedado de valor y a lo cual después me referiré eso al respecto, pero sí fue el que pudo llegar a lograr a contactar al Titanic hoy en su estado actual. Bueno, dicho esto, este libro, que se llama El Titanic, una historia ilustrada, es muy bueno porque es un pantallazo y está explicado en los detalles del barco, la construcción. eh, Realmente para aquellos que les gusta así un pantallazo general y ver y deslumbrarse con todo el lujo que tenía ese barco, está acá. El otro libro, que está en PDF, lo pueden bajar, yo no sé si está actualmente, yo lo mandé a hacer, lo copié, lo mandé a imprimir porque no está como libro. Se llama Titanic, Historias para después de un naufragio. Está escrito por Fernando José García Chegoyen y yo les puedo asegurar que este libro es magnífico también porque son todos los pormenores, los juicios, todo lo que se llevó en ese entonces después que pasó el accidente. Digamos, no lo que transcurrió en el barco, sino todo lo después y el rescate de los barcos, del barco, en tal caso llamado el Carpathia, el barco que pudo rescatar restos y víctimas que estaban sumergidos, o sea, naufragando después de esa tragedia del 15 de abril de 1912. Es fantástico el libro porque está abordando muchos temas, muchas cuestiones, sobre todo las partes donde se discute la parte legal y todo lo que pasó detrás después del hundimiento del Titanic. Estos dos libros se los digo así rapidito porque no voy a contarles el libro, obviamente las historias en general todas coinciden en ese contexto. Después, hace poquito, hubo muchos documentos, así que se pasaron por National Geographic o por digamos, canales documentales, donde se hablaba de que el error del barco había sido porque hubo, o sea, por un problema de corrientes oceánicas, después dijeron que había sido por un problema de que se había primero quemado la parte de la cocina, por lo tanto ya salió con parte incendiada de abajo, de los estancos de abajo, donde estaban la parte de la cocina, por lo tanto al chocar con el iceberg se hizo mucho más fácil que entrar en el agua. No olvidemos que es un barco que por otro lado que estaba bien constituido con un acero súper durísimo, así que bueno, ahí muestran otra parte, digamos la otra parte, la otra hipótesis del por qué pudo haber pasado. Yo lo único que sé que 100 años después, con un barco que se hundió hace 100 años atrás, donde no se tenían ni siquiera comunicaciones como hoy en día, ni aparatos fáciles para llegar. Sin ir más lejos, tenemos en Argentina el tema del Ara San Juan, que vinieron barcos tecnológicos de todo el mundo y lo que costó llegar a ello. Imagínense hace 100 años atrás con telégrafos, con que no se tenían digitalizado nada, era todo no sé si ni siquiera el testimonio como de hoy que se tienen rápido las noticias, tardaban muchísimo. Tal es así que yo tengo, eso lo quería comentar y mostrar, yo tengo un diario que lo compré en una tienda de antigüedades que se llama El Mercurio, que es del año 1912 y fue días después que se hundió el Titanic. ¿eh?
Y acá están los testimonios de pasajeros. Hoy en día muchos dicen que el barco Carpathia no, he escuchado, realmente no los rescató, pero acá sí está, y se supone que es un diario de esa época, con testimonios de esa época, así que evidentemente yo creo que hoy hay muchos que se utiliza hipótesis sobre hipótesis, cuando lo que se tiene todo en los libros que yo les comenté antes es lo que se tiene realmente de esa época. Todo lo demás son suposiciones y todavía nada oficial, porque un barco que está hace 100 años atrás no hay manera de poder decir fue producido por tal cosa. Lamentablemente la tragedia existió y existió. Ahora, yo me quedo con esa historia, con la parte de esto que hablan de muchas cosas, que desde falta de barcos salvavidas, porque por, eh, bueno, en ese momento no se tenía, dicen todos, ¿por qué no había catalejos? Si había catalejos con bien, pero no olvidemos que estábamos en una época, en un lugar en condiciones terribles, donde venían navegando y además donde no se contaba con comunicaciones. Dicen que para el 2022 están haciendo la réplica del Titanic tal cual, con ropa de esa época, que sale fortuna para el que pueda hacer ese viaje. Y, y bueno, que va a ser una réplica exactamente igual para aquellos que, bueno, tienen millonarios, pueden poder hacerlo, ¿no? Con respecto a la historia de la película, a la cual yo me gusta como película, digamos, como siempre dije, como película, como escenografía y demás, no estoy de acuerdo como yo personalmente, es mi opinión, por supuesto, no como está hecha la película, sino que no se utilizaron los verdaderos personajes o los verdaderos pasajeros, y donde se quedó el barco como una tragedia más, como si fuera uno de los tantos películas de tragedia, y donde pasó a premiar una historia romántica, a la cual creo que no daba lugar tanto como lo rico que se hubiera sacado si se hubiera ajustado a la historia del Titanic con los verdaderos historias, que hay muchísimas historias y de gente importantísima que viajaba en el Titanic, y de última se podía haber puesto como una cosa secundaria. A lo cual muestran como dije la otra vez, el corazón de famoso de la señora después mayor que se lucía y que hoy se comercia como si fuera parte de una de los objetos del Titanic, cosa que no lo fue. En conclusión, yo siempre digo, lean la historia verdadera. La película yo le hubiera puesto otro nombre, no he usado el nombre verdadero porque no, más allá del barco y el lujo y la catástrofe, el resto pasó a segundo plano y creo que hay cosas más importantes que haber rescatado en una película verdaderamente del Titanic. Sí, como película con otro nombre, ¿no? Llamado Otro barco con otro nombre. Pero sí es importante que aquellos que les gusta la historia se recurran a esto, a la documentación, a libros, documentales verdaderos o a novelas históricas que se basen con los personajes verdaderos. Que les recomendé entre la vez pasada, estos son mucho más actuales. Y este segundo que le mostré, bueno, es el rescate. Y todo lo que el juicio y toda la gente que fue a declarar. De todas maneras, siempre va a haber hipótesis y contrahipótesis, ideas, y va a haber alguna pequeña diferencia, porque obviamente es un accidente que pasó hace muchos años y los testimonios que se tienen se fueron recopilando, los años pasaron y lo único que logró la película Titanic, que se conoce, fue que la gente investigara o leyera o se interesara en el libro. La cuestión que gracias a esa película se sigue comerciando y se sigue sacando negocio de una tragedia, porque en realidad la verdadera historia está en los libros del Titanic verdadero y no en la película. O sea, la película sirvió para que se siga quizás conociendo que existió un barco importante con una historia que para mí estaba de más, pero como un adorno que no iba en tal caso para mí ajustada a la película, pero bueno, es mi opinión. Pero sí, los libros, para el que les interesa la verdadera historia, lo puedan leer. Lean varios, porque a veces siempre hay miradas diversas y siempre está bueno escuchar varias campanas. En este diario, que lo puede conseguir, Diarios de la Historia, del año que está el estampillado verdadero, está
es lo que canta. Y bueno, el resto se están haciendo negociados como para poner una exposición, para mostrar, que bueno, sí, por supuesto que recurrir a tener historias del Titanic y sobre los que se pudo rescatar. Pero el resto y todas las documentales de hoy en más que siguen diciendo que si fue por problema de corrientes oceánicas o porque hubo un incendio previo y el barco zarpó igual en esas condiciones, es como, digamos, tratar de seguir eh, sacando negocio de una tragedia. Bueno, esto es el final, la segunda parte sobre Titanic, pero después tengo más libros para recomendarles para aquellos que son amantes de la verdadera historia.